Estamos nuevamente en este programa sobre el futuro de la acuicultura en Chile con Felipe Sandoval, presidente de Salmón Chile. También estamos con Alberto Augsburger, presidente del Programa Estratégico Regional de Mitílidos, y con Luis Pichot, presidente nacional del Programa Estratégico de Acuicultura y Pesca. En la primera parte conversábamos de la innovación y estábamos hablando de las tecnologías. Sería interesante conocer, Felipe y también Alberto, cuáles son estas tecnologías en lo específico. Si hablamos de innovación, hablamos de tecnologías y del desarrollo tecnológico, y a veces también podemos pensar esto es robotización, esto es digitalización. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, este es todo. A ver, esta es una industria que es muy conectada con lo que pasa en un país con el otro. La tecnología de Noruega llega al tiro a Chile y viceversa, ¿eh? Hay tecnologías pequeñas que son mejoramientos del proceso productivo que cada uno va desarrollando durante la etapa de producción en sus distintas etapas. La red de acciones que hay en esta industria es muy grande, ¿eh? Uno construye la red y son como 50 puntos distintos. Y además, desde que tienes el huevo hasta que sacas el pescado para procesarlo y después tienes que procesarlo donde necesitas tecnología todavía, son 2 años, ¿eh? Entonces, y entre medio pasan distintos eventos en distintas partes, ¿eh? En donde se produce el huevo, después donde se desarrolla el pescado chico que se llama small, que es en agua dulce, y después de agua dulce al agua mar, y del agua mar en embarcación, y entre medio hay un proceso de transporte también, a la planta de proceso, y de ahí al mercado destino en avión o en barco, ¿eh? Entonces, es un proceso largo, donde en distintas partes hay distintas tecnologías, pero que se van desarrollando muy rápido. Pero en Noruega, por ejemplo, está y es por el costo de la mano de obra, el proceso está completamente digitalizado, hay muy pocos operarios por centro y no tienen planta de proceso, cosa que tenemos en Chile, y los procesan en los países de Europa del Este donde la mano de obra es más barata, ¿eh? Entonces, y las plantas de proceso que tienen para procesar pescado muchas veces una cadena, uno entra y es como una cadena, así que recorre el pescado y lo van cortando, procesando hasta que sale una cajita y no ve ni una persona, ¿eh? Entonces, la tecnologización es algo que viene. Ahora uno dice, ¿nos vamos a quedar sin trabajadores en esto? No, porque hay mucha gente que coopera en los procesos también de mejoramiento tecnológico y que son más especializados, ¿eh? O sea, se requiere más mano de obra especializada. Más mano de obra especializada, pero en Chile todavía, por el costo de la mano de obra, no es necesario llegar a esos niveles de proceso que tiene Noruega. Aquí hay una gran cantidad de gente que trabaja, muchos jóvenes, muchas mujeres en las plantas de proceso, por lo tanto no es algo que uno tenga que tener el temor de que esto se va a tecnologizar completamente, en términos de que va a ser solo un robot el que va a trabajar, ¿eh? Aquí necesitamos por bastante tiempo más personas. Pero hay un segundo proceso, que puede ser de 2 maneras. Uno es que la producción se vaya a lugares más lejos de la costa, donde producto que cerca de la costa hay más alegato, que veo la jaula, que no sé, entonces se aleje, que se llama acuicultura offshore, ¿ya? Sí. Y eso requiere mejoramientos tecnológicos también fuertes. Y el otro es que se vaya a tierra y tú lo produzcas en estanque. Hoy día es más caro, hablábamos de la energía renovable, que antes eran más cara, pero con el tiempo eso va a ir siendo más barato y tú controlas mejor las variables ahí. Y eso es un cambio tecnológico que viene. Entonces, puesto en el extremo, ¿eh? Ideal sería, por ejemplo, que Chile fuera ejemplo de cultivo en tierra y que después, además, nosotros incluso pensáramos en lograr exportar esta misma pero tecnología es que hay que hacerlo, porque el gallo del restaurante de Brasil, que vende salmones, en el extremo podría instalar su tanquecito para producir salmones y lo produce allá. Y que cada restaurante tenga su propio estanque. ¿Qué es lo que tiene que hacer el país? Prepararse para ser el primero en eso y poder exportar esos servicios y poder exportar esos productos. Siempre va a estar el pez en el agua, ¿eh? Y vamos a crecer, deberíamos crecer más el pez en el agua, pero viene esta otra parte también, ¿eh? Entonces, cuando tú dices, yo estoy bien con lo que tengo y me quedo aquí, al final estás perdiendo una oportunidad tremenda. La demanda de alimentos marinos es lo que viene en el futuro porque es el más saludable, y en los negocios siempre hay un dicho, ¿eh?, que dice que el mejor negocio es tener el monopolio de algo por un tiempo. Cuando sale un nuevo producto, que alguien lo inventa, tiene el monopolio de eso. Después, cuando empieza la competencia, empieza a disminuir un poquito el negocio, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Chile, que es pionero en acuicultura? No es el único del mundo, pero somos de los mejores que en el mundo, es ser capaz de prever eso y prepararse. Pero eso no lo hace solo el privado, hace un trabajo colaborativo con el Estado. Y Alberto, ¿qué ocurre en esto En mismo? la mitilicultura. Sí, en la mitilicultura. A diferencia de salmones, la mitilicultura yo diría que es bastante más artesanal en todo el proceso. Y para quienes no sepan, una pequeña descripción de lo que es la cadena productiva. La cadena productiva, en el caso de la mitilicultura, parte por la captación de semillas. Los choritos viven en el mar, desovan hacia el agua, se produce un estado larvario que nada y se desarrolla en el agua aproximadamente cercano a un mes, y luego se fijan en estructuras que uno les dispone para que se peguen. Todo es una actividad con mucha mano de obra y en este momento está casi desarrollada exclusivamente por pequeños pescadores o pequeños cultivadores del mundo artesanal. Luego viene la fase, se vende esta semilla y viene la fase de engorda. El término es encordar, se adhieren estas semillas de chorito a cuelgas. Cuelgas pueden ser continuas o cuelgas de un largo de 6 o 8 metros, donde crecen 1 año y medio, luego cosechan y van a planta, y ahí se parecen más a los salmones, donde van a ir a planta, proceso, congelado y exportación. Pero es una actividad con muchísima más mano de obra, en donde sí existe una brecha importante tecnológica. Si bien existe algo de maquinaria y se está desarrollando maquinaria de tecnologización, hay un componente importante que se puede mejorar tecnológicamente. Luis, ¿y qué ocurre con en términos globales? ¿Qué ocurre con los factores humanos y con los factores tecnológicos? Que es algo que también lo discutimos en creo que en el primer programa sobre acuicultura. Bueno, aquí están dos mundos distintos, ¿eh? Y parece interesante el contrapunto, digamos. Una industria del salmón básicamente integrada por compañías medianas y grandes, con alto estándar, incluso con mucha capacidad de adquirir tecnología internacional y establecer convenios para desarrollar, y una industria como la de los mitílidos, pero es un poco, bueno, nos pasa una cantidad de productores muy importante, la mayor parte de los productores de pequeño tamaño, pero la producción al revés. La mayor producción en manos de los grandes y los chicos con porcentajes de producción menores. Y por lo tanto con miradas distintas. Sin embargo, Felipe plantea un tema que a mí me parece interesante de rescatar. Finalmente, la estrategia con que la industria se mira respecto de cómo se va a desempeñar en el futuro es una discusión país. Nosotros no tenemos que ser como Noruega. Nosotros tenemos que hacer todo lo que sea necesario para competir en el mercado con cualquiera de los países que quiere participar de ese proceso. Y eso no tiene dogma desde el punto de vista de quien sigo. Tiene que establecer un dogma propio que dice cuál es mi mejor camino. Nosotros somos más competitivos bajo ciertas condiciones. Nosotros somos más productivos bajo ciertas condiciones que no necesariamente son las que otros países han desarrollado a partir de sus ingresos per cápita, a partir de su realidad geográfica, a partir de su realidad regulatoria. Y por lo tanto, entonces necesitamos una discusión de país, incluyo todos los actores con los que hemos estado sentados, que tenga identidad nacional, que defina su propio marco y proponga su propio camino estratégico. Y ese camino estratégico que finalmente todos de acuerdo nos proponemos, que pasa a ser un pacto, la pega es implementarlo. Y decir, ya, nosotros no vamos a tener centros del tipo robotizado, con control remoto, no, porque no es un factor determinante en que seamos competitivos, dada nuestra naturaleza como país tercermundista. Sí vamos a hacer otras cosas, en otros lugares donde vamos a buscar nuestros modelos de eficiencia. Y esa es una discusión que se tiene, como dice Alberto, en procesos de tecnificación, como dice Felipe, en el caso de empezar a pensar competencia con lugares nuevos para cultivar, en este enorme desafío de la nueva acuicultura que Felipe lo dijo, o sea, salmones es desde la región de la Araucanía hasta la región de Magallanes, choritos es solo la región de los lagos,
pero tenemos unas regiones para el norte que tienen un enorme potencial, para el cual necesitamos definir planes, definir estrategias. Y en este modelo de eficiencia, ¿dónde están las leyes? ¿La acuicultura requiere de una ley? Sin duda. O sea, los países, nosotros competimos como país con otros, ¿eh? Por eso decimos que aquí se compite por costos. Y los costos no dependen solo de la gestión de cada empresa, sino que dependen de la estructura que tenga la industria, y la estructura tiene que ver con las leyes y las normas que tiene la industria. Nosotros, si tuviéramos una estructura distinta, podríamos ser más baratos para producir y competir mejor con los otros. Y ahí hay que hacer cambios. ¿Cuáles son los ¿ah? cambios relevantes que ustedes consideran que hay que hacer hoy? Yo creo que hay muchos cambios que hay que hacer, pero no sé si concuerdan conmigo. Yo creo que una parte muy básica es el ordenamiento territorial. Que para el caso de Mitílidos es súper importante. No hay un ordenamiento territorial. La industria de los choritos depende, por ejemplo, de los centros semilleros. Y los centros semilleros no se dan en todos lados, no en todas partes uno puede captar semilla. Y no hay un ordenamiento territorial. Y en términos y en palabras sencillas, ¿qué es ordenamiento territorial? Ordenamiento territorial es asignar territorios para distintas actividades, acorde a las potencialidades que tiene ese territorio. Para el caso de salmones puede ser más fácil porque teniendo las condiciones de protección y profundidad se puede instalar un centro de cultivo. Pero el caso de choritos no es tan así. Necesitamos productividad primaria, es un término un poco más técnico, que es lo que es la alimentación, de zonas donde podamos asegurar la captación de semillas, asegurar la materia prima para la industria que es la semilla. Es como un plano regulador. Es un plano regulador. ¿Ah? Y hoy día, lo que pasa hoy día es que hay disputas por el territorio. Y las leyes de las normas que han salido últimamente son más bien que generan conflicto entre los que estamos en el mar, en vez de promover el acuerdo. O sea, que una buena ley, por ejemplo, podría mejorar la imagen incluso de la industria. No es la imagen, es que lo que pasa, a ver, esto partió de una manera que tenía que partir así, pero nadie pensó 20, 30 años después. Cuando el mar era infinito para producir, te decían, instálese donde quiera y como quiera. Entonces uno iba y pedía. Y con cartas náuticas no muy buenas, entonces te decían aquí, pero terminabas produciendo allá. Y ese no era el lugar mejor. Pero hoy día que se copó el mar, en las partes donde está autorizada la acuicultura, porque podemos crecer mucho, pero no está autorizada la acuicultura en otras partes, tenemos que empezar a ubicar cuáles son los mejores lugares para cada actividad. Para que estén los pescadores artesanales, para que estén los choritos, para que esté la salmonicultura, están los pueblos originarios, está el turismo. Y eso requiere ordenarlo. Y ese es un trabajo muy difícil porque es un acuerdo social. Pero si no se hace, vamos a producir en forma más deficiente, vamos a ser más caros y otros nos van a ganar. Y hay otro problema que tiene que ver con lo territorial, pero también con lo normativo. Y es que si nosotros queremos abastecer al mundo de alimentos del mar, tenemos que crecer donde producimos acuicultura, a ir a otras regiones, agrandar las áreas aptas para la acuicultura. Pedir una concesión y desarrollar un proyecto acuícola demora 4 o 5 años o más, porque todo el proceso es muy burocrático, muy lento, entonces hay que agilizar los procesos, porque no podemos llegar en 5 años más a alimentar el mundo, tenemos que empezar ahora. Entonces ese es otro cambio que hay que hacer también, que es muy importante, y por eso que decimos que sin el Estado esto no va a funcionar bien. Esto no es solo para los que están. Hay que expandir esta actividad. Vamos entonces a nuestro último corte y volvemos con la última etapa de esta conversación.